empataron la provincia de Buenos Aires. O, mejor dicho, así lo dijo Cerruti hoy, perdieron por un punto. El mapa de la provincia de Buenos Aires está coloreado de amarillo, ¿no? Pero el núcleo duro, el huevo de la serpiente populista, pobrista, se mantiene, si no intacto, en forma preocupante. Hoy creo que fue el intendente Descalzo el que dijo, guarda que estamos vivos, nos dan por muertos pero estamos vivos. O sea, ¿vos creés que más allá de la lucha por las lecturas internas en donde la oposición, digamos, dice, no, momentito, esta es la peor derrota del peronismo unido en su historia, perdieron el quórum en el Senado, acá esto ha sido una paliza, hay una mirada desde afuera que ve otra cosa, que ve con preocupación esta performance todavía del peronismo? Insisto, sí, la victoria fue importante, sí, pero hay que ponerla en el contexto de cuándo ocurre, en mi opinión, Pablo, y ocurre en la peor gestión probable del peronismo en la historia. En ese contexto, Cambiemos, Juntos por el Cambio, si no me equivoco, en el 19 sacó 42 puntos y esta vez sacó 42. Sí, si 41, 41. Bueno, había ahí sacado. los tenés. Por lo tanto, no están pudiendo crecer. Entonces, mi pregunta es a la oposición, si con esta gestión tan cuestionable no pueden crecer, probablemente en estos 2 años con que el peronismo haga algo bien, Pablo, la pandemia se va a ir yendo y podés tener un rebote económico que si bien no puede ser virtuoso, va a existir. Entonces le pregunto a los Larreta de la oposición, si no pudiste noquear con esta, en el 23 no la vas a tener así de fácil. Esa es la lectura que no solamente hago yo, Pablo, la está haciendo Wall Street, en la forma en la que están operando las acciones, Pablo. Nadie paga lo que no cree. Eso es algo que aprendí de chiquito cuando empecé a trabajar en este trabajo financiero. ¿Qué quiere decir eso? Si te están vendiendo Argentina, es porque nadie está celebrando esto. Si no, te la estarían comprando. Déjame sumarte una cosa, Pablo. Hoy hubo versiones afuera. De hecho, gente de bancos me ha tratado de consultar, vos qué sabés. Y por eso también la fuerte caída de los bancos. Banco Macro, por ejemplo, cayó 9%. De que el Fondo Monetario le podría pedir a Argentina que, viste que los bancos, ¿en qué tienen invertidos sus pesos los bancos, los pesos de la gente? El título del Banco Central. La versión era que el fondo le iba a pedir al Banco Central que canjee esas LELIQ, esos bonos de corto plazo, por un bono más largo. Algo que en Argentina ya sucedió en el pasado. Déjame decirte que yo chequeé y me dijeron, esa versión es una estupidez. Sin embargo, si uno chequea hoy en las mesas de los bancos, era la versión del momento. Está esto, ¿quién sabe algo? ¿Quién sabe algo? ¿Quién sabe algo? Déjame desmentirlo, en principio no hay nada. Bien. Pero también contribuyó a lo que fue la fuertísima baja de hoy de las acciones afuera. Insisto, me sorprendería, Flor, que el Fondo Monetario proponga así, por eso te descalza a los bancos. Les descansa el libro a los bancos. ¿Por qué? Porque el banco tiene pasivos con una cierta duración y activos con una cierta duración. Si vos le cambiás eso, lo rompes todo. Me sorprendería que eso ocurra. Pero insisto, YPF, que no es un banco, está tradeando 4% abajo hoy. Por lo tanto, y los bonos, que ayer estaban 2,5 arriba, hoy están 1 abajo. Por lo tanto, yo tengo la sensación que sacando la algarabía de ayer, Wall Street a veces es muy de comprar espejo de colores y se sube a los caballos sin entenderlos. Cuando empezó a entender y a leer gente que estaba opinando, yo creo que Wall Street empieza a recalcular y dice, ok, acá hay 2 razones. Aún con un shock político favorable, Argentina tiene muy difícil a nivel macroeconómico, por lo tanto no hay mucha razón para comprar. Y en segundo lugar, la oposición debió noquear al peronismo y no pudo. Los argentinos bancaron, al menos en 1/3 de este país, salió a bancar a esta versión del peronismo. Eso es toda una afirmación, en mi opinión. Por lo tanto, quizás una autocrítica de la oposición, son demasiado débiles, demasiado cuidadosos, no sé qué es. O esto es crónico, el argentino banca peronismo, no importa en qué escenario estés. Y con eso no hay con qué darle. Es desafiante la mirada de Germán, porque hasta ahora lo que hemos tenido es la minuciosidad de los porotos, ¿no? Y muchas veces la mirada del análisis político está centrado en los rostros, en los gestos, en las trivialidades de nuestros políticos. Y es algo que yo valoro enormemente, porque no lo hacemos como ejercicio acá en la Argentina. Separarnos y ver cómo nos están mirando el mundo, ¿no? Por ejemplo, te pregunto, hay una mirada acá también muy ombliguista o ombliguística en la Argentina, de que el consenso que va a pedir el Fondo Monetario Internacional va a ser el consenso entre el oficialismo y la oposición. Che,
¿cuál es el plan económico que podemos consensuar y ofrecerle al fondo? A mí me dicen, es al revés. Hoy me decía un hombre con mucha información que me hizo anticipar el viernes, que lo compartíamos con Flor acá, que el fondo iba a pedir un plan plurianual, ¿no? Concepto que usó el presidente en ese sketch de estadista que presentó el domingo después de las elecciones. Me dicen hoy, el plan, o en todo caso el consenso que va a pedir el Fondo Monetario, va a ser sobre sus reglas. El fondo quiere que la Argentina sea un leading case, es decir, un caso testigo de lo que no se puede hacer más dentro del Fondo Monetario, prestando lo que no se tiene que prestar y exigiendo lo que se tiene que exigir. Justamente lo contrario que quiere hacer Martín Guzmán. Quiere convertir a la Argentina en un leading case de una reforma global del sistema financiero. Me pregunto si Guzmán Si me estaba permitís. acá, perdón, en 2001, que fue cuando Argentina también fue leading case del fondo. Sí, no estaba, no, Guzmán era una criatura. Sí, Germán, dale. Si me permitís, ¿quién tiene el problema? ¿El fondo o Argentina? Argentina. En la realidad actual. Lo tiene, Argentina lo Sorry, tiene. me permito disentir, lo tiene el fondo. Por la Lo plata tiene que el fondo. prestó. Por la plata que prestó. Lo tiene el fondo, Claro. el problema lo tiene el fondo. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Yo veo mucha ansiedad, como que el lunes iban a anunciar cosas. Sí. Puede ocurrir que en 2 años enteros no hagamos nada. No hagamos nada. ¿Puede este país estar así sin hacer nada 2 años? Mira, yo te hubiera dicho que no, pero también te hubiera dicho, ¿podemos estar 1 año y medio encerrados? Y estuvimos. Por lo tanto, yo creo que se viene un escenario, yo lo definí como el escenario Bilardo, 11 colgados de un travesaño. ¿Es posible estar así por 2 años con un gobierno peronista que te controla la calle? Sí que es posible. Yo le diría a los pibes del fondo que le dieron un cheque en blanco a Argentina por 45.000 millones de dólares. El problema lo tienen ellos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el leading case que les va a escribir en la frente a Argentina? No le prestes así a alguien que no tienen claro las cuentas. Por lo tanto, ellos son los que tienen que justificar. Obvio, esto no es bueno para Argentina, por supuesto, pero ¿qué le hace una mancha más al tigre en esta Argentina de hoy? Esa es un poco mi lectura. Por eso, yo bajaría un cambio a tanta expectativa. Mi sensación es que los 2 años que se vienen no van a ser muy distintos a los 2 años anteriores. Germán Capo, gracias por tu mirada, muy interesante. Te mando un abrazo. Un abrazo. Germán Fermo, analista de mercados financieros, docente también universitario.